Continuamos con la definición del logaritmo. Como hemos dicho en el vídeo anterior, el logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Llamaremos logaritmo en base a de un número b y se escribe de esta forma, logaritmo en base a de un número b. La a se pone en subíndice, en pequeñito, bajo del log, y luego tenemos el número b, al exponente al que tenemos que elevar el número a para obtener el número b. O dicho de otra forma, este logaritmo será un número x tal que se cumpla que si cogemos la base a y la elevamos al exponente x, nos dé el número b. Yo sé que esto ahora en principio os puede parecer un poco extraño, pero veremos con unos cuantos ejemplos cómo poco a poco le vamos cogiendo el tranquillo. De la definición se deducen también algunas cositas que es importante que tengamos en cuenta. Como vamos a hacer aquí una potencia a elevado a x, aquí, vamos a pedir siempre que la base, lo voy a poner aquí, que la base, que es este número a, sea un número positivo y que sea también distinto de 1. No vamos a considerar bases que sean números negativos, ni que sean ceros, ni que sean unos. Siempre la base va a ser un número positivo distinto de 1, pues el 7, el 8, el 2, el 3, el 1,5, el 0,2, el 1/4, etc. Y por otra parte, si nos fijamos en la definición, solo podremos calcular el logaritmo de números positivos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que no va a existir nunca el logaritmo de números negativos ni del número 0 tampoco, ni de 0. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que las bases van a ser números positivos distintos que 1 y que el logaritmo solo se podrá calcular de números positivos. Vamos a ver algunos ejemplos para ver si de esta forma entendemos la definición. Recuadro la misma para que la tengamos más clara y vamos allá con los ejemplos. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8, deciros primero que el logaritmo no es un número que se calcula así de primeras. Por ejemplo, si digo 3 más 4 es 7 y eso lo sé rápidamente. El logaritmo, para calcularlo hay que hacer una serie de operaciones. En este caso, para calcular el logaritmo en base 2 de 8, vamos a suponer que es un número x y según la definición tiene que cumplir que 2 elevado a x sea 8. Aquí nos aparece una ecuación exponencial. Este 2 elevado a x igual a 8 es una ecuación exponencial, ya que tenemos una x en el exponente, pero es muy fácil de resolver. Se trata de poner tanto una parte del igual, el primer término de la ecuación, este 2 elevado a x, como el segundo término de la ecuación, este 8, en potencias de la misma base. En este caso lo vamos a poner en potencias de 2. Como sabemos que 8 es 2 elevado a 3, podemos poner 2 elevado a x como 2 elevado a 3. Si no supiésemos que 8 es 2 elevado a 3, tan solo tendríamos que coger el número que fuese, en este caso el 8, descomponerlo factorialmente, 8 entre 2 da 4, entre 2 da 2, entre 2 da 1, y de aquí ya tendríamos el cálculo de la potencia. Tendríamos que 8 es 2 elevado a 3. Y cuando ya tenemos esto de aquí, que 2 elevado a x es 2 elevado a 3, podemos tachar, como son las mismas bases, podemos tachar las bases y tendríamos ya el resultado. X igual a 3 sería el resultado del logaritmo en base 2 de 8. Y podríamos ya decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Hagamos otro para que lo tengáis claro. Logaritmo en base 3 de 9. Logaritmo en base 3 de 9, esto será un número x, de forma que 3 elevado a x sea ese número 9. Ahora vamos a intentar poner el 3 elevado a x y el 9 en la misma base. El 9 se puede poner en base 3 y sabemos que 9 es 3 al cuadrado. Por lo tanto, si tachamos las bases, tendremos que x es igual a 2, o sea que el logaritmo en base 3 de 9 es 2. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32. El logaritmo en base 2 de 32 es un número x, de forma que 2 elevado a x nos tiene que dar 32. Vale, se trata de poner el 32 como potencia de 2. Yo sé que 32 es 2 elevado a 5, pero si no lo sabéis, lo hacéis de esta forma que os he enseñado aquí, simplemente con la descomposición factorial. 2 elevado a x sería 2 elevado a 5 y ahora simplemente tachando los doses ya tendríamos la solución. X sería 5. Por lo tanto, el logaritmo en base a 2 de 32 da 5. Pero no solo se pueden calcular logaritmos en bases naturales de números naturales.
Si sabéis que de números negativos no se puede nunca, pero sí se podría de números fraccionarios. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de un cuarto. Logaritmo en base 2 de un cuarto sería un número x, de tal forma que 2 elevado a x fuese un cuarto. Ahora se trataría de poner un cuarto como potencia de 2. ¿Y cómo podemos poner un cuarto como potencia de 2? Pues fijaros, el 4 sí que sabemos que es 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces tendríamos que un cuarto sería 1 partido por 2 al cuadrado. Y ahora vamos a aplicar una propiedad que vimos en el vídeo anterior, que era la siguiente. Cuando teníamos una potencia de base negativa, eso era lo mismo que 1 partido por la potencia en base positiva. La voy a recuadrar para que la recordemos, la vamos a utilizar muchísimo en este tema y en este caso la vamos a leer en sentido contrario. Fijaros que ahora tenemos esta parte de aquí, 1 partido por 2 elevado a 2, sería esta parte, y esto lo podríamos poner como 2 elevado a menos 2. Siempre podemos cambiar las potencias que estén en el denominador y subirlas al numerador cambiando de signo el exponente o al revés, pasar del numerador al denominador. Por lo tanto, esto sería 2 elevado a menos 2, y ahora ya sí que ya podemos tachar los doses y nos queda que el logaritmo en base 2 de un cuarto es menos 2. Yo os he comentado antes que no se podía calcular el logaritmo de un número negativo, pero no he dicho nada respecto a que el logaritmo de un número no pudiese dar negativo. De hecho, sí que puede dar. Ya lo veis aquí, que el logaritmo en base 2 de un cuarto da menos 2, que es un número negativo. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 1 partido por 81. Esto sería un número x, de forma que 3 elevado a x será 1 partido por 81. Lo primero que vamos a hacer es intentar poner el 81 en base 3. Si hacemos la descomposición factorial, 81 es 3 elevado a 4. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 elevado a 4. Y ahora, por la misma propiedad que hemos visto antes, esta de aquí, 1 partido por 3 elevado a 4 será 3 elevado a menos 4. Y si tachamos los 3, ya tenemos que el logaritmo en base 3 de 1 partido por 81 es menos 4. Otro ejemplo, logaritmo en base a 1/3 de 27. También podría darse el caso, de hecho se da muchas veces, de que lo que tengamos fraccionario, en lugar de ser el número al que le queremos calcular el logaritmo, sea la base. Pues se hace de la misma forma. En este caso sería por definición 1/3 elevado a x es igual a 27. Ahora tenemos que intentar ponerlo todo en función de la base que en este caso será 3. El 27 es 3 elevado a 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Y el 1/3 elevado a x, pues esto sería 1 elevado a x partido por 3 elevado a x. Pero 1 elevado a x, ¿estáis todos de acuerdo que es 1? Porque 1 por 1 por 1, las veces que sea, siempre será 1. Y 1 partido por 3 elevado a x, por la misma propiedad de antes, esta de aquí, esto sería 3 elevado a menos x. Así que, ¿qué tenemos? Al final tenemos que 3 elevado a menos x es 3 elevado a 3, juntando esta de aquí con esta de aquí. Si tachamos los 3, tenemos que menos x es 3, o dicho de otra forma, que x es menos 3. Y ya tendríamos que menos 3 es el logaritmo en base 1/3 de 27. Hagamos otro. Lo voy a hacer aquí. El logaritmo, por ejemplo, de base 1/4 de 1 partido por 16. En este caso tenemos fraccionarios los dos términos, tanto la base como el número del que queremos calcular el logaritmo. Esto será un número x de forma que 1/4 elevado a x sea 1 partido por 16. Vamos a trabajar con los dos. 1/4 elevado a x es 1 partido por 4 elevado a x. Y como 4 es 2 al cuadrado, esto sería 2 al cuadrado elevado a x. Y por la propiedad que vimos ya anteriormente de que la potencia de la potencia se multiplicaban los exponentes, esto sería 2 elevado a 2x. Y por la propiedad anterior, esta que vuelvo a marcar aquí, que la vamos a utilizar muchísimas veces, esto será 2 elevado a menos 2x. Bueno, ya tenemos el primero, ya tenemos el 1/4 elevado a x. Vamos a ver el 1 partido por 16. Pues 1 partido por 16, como 16 de 2 elevado a 4, es 1 partido por 2 elevado a 4. Y por la propiedad la misma de antes, esto es 2 elevado a menos 4. Por lo tanto, si unimos esta con esta, tenemos que 2 elevado a menos 4 es 2 elevado a menos 2x,
Si tachamos los doses, nos queda que menos 4 es menos 2x, y si pasamos el menos 2 dividiendo, tendremos que x es menos 4 entre menos 2, que menos por menos más, y nos da 2. Por lo tanto, el logaritmo en base a un tercio de 27 nos da 2. Pero también podríamos calcular el logaritmo donde la base o el número al que queremos calcular el logaritmo fuesen raíces. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 32. Pues esto sería un número x, donde 2 elevado a x sería la raíz cuadrada de 32. Acordaros de la fórmula, lo voy a poner aquí, a elevado a n partido por m es igual a la raíz de índice m de a elevado a n. Esta fórmula la vamos a utilizar también bastante, y en este caso, fijaros, el 32 lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a base 2. Os digo que es 2 elevado a 5. Y aplicando la fórmula esa anterior sería 2 elevado a 5 partido por 2. ¿Y de dónde sale este 2? Pues este 2 sale de este índice de aquí. Acordaros que cuando una raíz era cuadrada no le poníamos índice, pero teníamos que saber que el índice era 2. Entonces ahora ya tenemos que 2, lo voy a poner aquí, 2 elevado a x es 2 elevado a 5 medios, y si tachamos los 2 ya tenemos la solución, x es igual a 5 medios. Por lo tanto, también se puede dar el caso que el resultado de un logaritmo nos dé una fracción. Hemos visto ya logaritmos en los que hemos trabajado con números naturales, con números fraccionarios y con raíces. Vamos a pasar a hacer el ejercicio 1 del tema, donde vamos a practicar un poquito más esto. El ejercicio 1, el apartado A, nos dice: calcula el logaritmo en base 2 de 64. Vale, pues el logaritmo en base 2 de 64 será un número x de forma que 2 elevado a x sea 64. Lo tenemos que poner todo en función de la base, en función de 2. Si descomponemos 64 nos da 2 elevado a 6. Así que podemos ya tachar las x, los doses, perdón, y tendríamos que x vale 6. Ya tendríamos el apartado A hecho. Pasamos al apartado B. El apartado B nos pide el logaritmo en base 1/2 de 4. Logaritmo en base 1/2 de 4. Esto será un número x, de forma que 1/2 elevado a x nos dé 4. Si hacemos el 1/2 elevado a x, acordaros, esto era 1 partido por 2 elevado a x, y por la famosa propiedad de los exponentes negativos, esto es 2 elevado a menos x, y por otra parte, si hacemos el 4, sabemos que es 2 al cuadrado. Si juntamos esto con esto, tenemos que 2 elevado a menos x es 2 al cuadrado, y tachando los doses tenemos que menos x es 2, cambiándole el signo, x será menos 2. Y ya tenemos resuelto el ejercicio B. Pasamos al apartado C. El apartado C nos pide que calculemos el logaritmo en base 7 de 1 partido por 49. Esto será un número x, de forma que 7 elevado a x sea 1 partido por 49. Lo primero que vamos a hacer es poner el 49 en base 7. Sabemos que 7 por 7 son 49, así que 7 al cuadrado. Y por la propiedad de los exponentes negativos, esto sería 7 elevado a menos 2. Si tachamos los 7, ya tendremos que x es menos 2 y tendremos resuelto este logaritmo. Pasamos al siguiente. El apartado D, en el que ya aparecen raíces, nos dice que calculemos el logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 64. Vale. Esto será un número x, de forma que 2 elevado a x sea la raíz quinta de 64. Vamos a ver cómo ponemos esa raíz quinta de 64 como potencia de 2. Lo primero que vamos a hacer es poner el 64 como potencia de 2. Y 64, si los descomponemos, da 2 elevado a 6. Y ahora, por la propiedad esta que os he puesto aquí arriba, esta propiedad de aquí, la raíz quinta de 2 elevado a 6 será 2 elevado a 6 quintos. Ahora sí, ya podemos tachar los doses y tenemos que x es 6 quintos, y ya hemos calculado este logaritmo. Pasamos al último apartado. El apartado A nos piden el logaritmo en base 1/2 de la raíz quinta de 64. Esto será un número x, de forma que 1/2 elevado a x
sea la raíz quinta de 64. Si nos fijamos, esta raíz quinta de 64 ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior aquí y nos había dado 2 elevado a 6 quintos. No hace falta que lo volvamos a hacer porque ya lo tenemos, 2 elevado a 6 quintos, pero esto un medio elevado a x sí que lo voy a hacer. Esto será 1 partido por 2 elevado a x y por la propiedad de los exponentes negativos, esto será 2 elevado a menos x. Si igualamos esto con esto, tendremos que 2 elevado a menos x es 2 elevado a 6 quintos y tachando los doses, menos x de 6 quintos, por lo tanto x cambiando el signo será menos 6 quintos. Y con esto tenemos la solución del último apartado del ejercicio.